Saludos familia Genezaret. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo el día de hoy este espacio de aprendizaje con ustedes. Mi nombre es Marilena Magrini para quienes no me conocen y el día de hoy vamos a dar continuidad a la serie que ha llevado la Escuela de la Visión titulada La Iglesia de los Hechos. Y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a estudiar una característica muy importante para el estudio de la Iglesia del primer siglo, que es la organización y el crecimiento sistemático de la Iglesia. Ahora, antes de que comencemos la clase me gustaría hacer algunas aclaratorias. La primera aclaratoria es que no voy a repasar todos los versículos que hablan de la organización de la iglesia que están en el libro de los Hechos, porque son bastantes. Sin embargo, vamos a enfocar este estudio en conocer los principios que rigieron la organización, es decir, que direccionaron la organización de la iglesia del primer siglo y su crecimiento sistemático. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Agarre su lápiz, agarre su cuaderno, su papel y su Biblia, ¿sí? Porque hoy vamos a estar revisando varios pasajes de la Biblia y hay bastantes tesoros escondidos que nos van a llevar a tener una visión bastante importante y para la actualidad sobre nuestro rol como iglesia. Comencemos. Me gustaría comenzar esta clase diciendo que existen estudiosos, es más, esta introducción y este esquema introductorio lo tomo de la Biblia Thompson, la cual establece que la iglesia del primer siglo tuvo al menos 3 etapas. Estas 3 etapas definen como tal su crecimiento sistemático. Es la perspectiva de este estudio. Así que vamos a adentrarnos en cada una de ellas someramente. La primera de estas etapas es la etapa de organización que comienza en el 30 después de Cristo, cuando Jesús asciende a los cielos. ¿Qué pasó en esta etapa? Muchísimas cosas. El Pentecostés, los discípulos se centran en Jerusalén. Es más, para que no nos confundamos, vamos a hablar de esta primera etapa como la etapa de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces aquí ocurrieron muchos hechos importantes. El Pentecostés, el discurso de Pedro, cuando inspirado por el Espíritu Santo, habló a la multitud y se convirtieron más de 3.000 personas. También la sanidad del cojo y la persecución que vino hasta llegar al encarcelamiento de Juan y Pedro, el episodio con Ananías y Zafira, y algo muy importante que vamos también a estar viendo más a profundidad más adelante, y es el nombramiento de los 7 diáconos, incluido Esteban. Entonces, en este periodo la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Sin embargo, cuando pasamos al segundo periodo, en el que los estudiosos dividen como tal este crecimiento de la iglesia, plasmado en el libro de los Hechos, hablamos del segundo periodo llamado periodo de transición, que se dio entre el 37 después de Cristo y el 43 después de Cristo aproximadamente. Este periodo es muy importante porque aquí progresivamente la iglesia se fue concientizando del rol evangelístico que iba a ser no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, como se podrán imaginar, en este periodo de crecimiento y organización de la iglesia ocurrieron otros hechos importantes como la persecución liderada por Saulo de Tarso y que llevó, fíjense esto muy interesante, a la primera campaña evangelística fuera de Jerusalén. Así como lo escuchan. Saulo de Tarso, su persecución, como lo dice el libro de los Hechos, sacaban a los cristianos de sus casas. Esta persecución hizo, vamos a hablar de ella un poquito más adelante, que los cristianos salieran de Jerusalén y salieran a predicar. ¿Qué otro hecho ocurrió en este periodo de transición? Se convierte Saulo de Tarso. También Pedro tiene una visión sobre precisamente la predicación que vendría y la conversión que vendría de los gentiles, y esto lo certifica, el Espíritu Santo se lo ratifica a través de la visita y de la predicación en casa de Cornelio. Y no solamente fue la predicación, fue la manifestación del Espíritu Santo que vino en este momento, que hizo que estas personas fueran bautizadas y que hablaran en lenguas. En este periodo de transición también el movimiento misionero comenzó a expandirse más, llegando a Chipre, llegando a Fenicia. También un señor llamado Bernabé llega a Antioquía. Entonces, sin embargo, todos pensamos que en este periodo
no hubo persecución, pues déjenme decirles que sí. Una segunda persecución, que es cuando muere Jacobo, el hermano de Juan, comienza, y esto también dispersa de alguna manera. Dispersa, me refiero a que hace que los cristianos deban huir a otros lugares, sí, pero no los dispersa a su propósito, muy importante, los dispersa a otros lugares porque hay una persecución específica en contra de ellos. Ahora, hay un tercer periodo que es el periodo de la expansión como tal y del fortalecimiento de la iglesia, vamos a llamarlo de esta manera. Pero en el estudio yo creo que es más fácil asociar esta tercera etapa con los viajes misioneros de Pablo. En estos viajes misioneros de Pablo, ya convertido, ya con un trabajo ministerial que iba hacia adelante, podemos decir que Pablo trabajó en este periodo de los apóstoles en la expansión, en el fortalecimiento, en el cuidado de la doctrina, en enviando cartas a las iglesias para afirmar a los creyentes en el evangelio de Jesucristo. Entonces, esto llegó hasta que en Roma Pablo fuese encarcelado. Pablo tuvo la oportunidad en ese momento en Roma de enviar cartas, también de predicar. Dice que este estudio que hasta la familia de César Pablo llegó a predicar y a todo el que se le acercara en Roma. Se dice que Pablo, el apóstol Pablo, murió en el 67 aproximadamente después de Cristo, bajo la persecución posiblemente del emperador Nerón. Pero ahora, como yo les dije al principio, vamos a tener, si bien es el principio como tal de la iglesia de los Hechos, lo que narra el libro de los Hechos. Pero si recordamos más atrás, vamos a irnos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y el Evangelio de Marcos tiene una joya escondida que vamos a estar descifrando el día de hoy. Así que leo, dice: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, dice. Entonces, si vamos paso por paso desglosando lo que le dice Jesús a sus discípulos, podemos saber que Jesús les dice que vayan por todo el mundo, que prediquen el evangelio a toda criatura. Esta es una verdad que, como vimos al principio, fue progresivamente revelada por el Espíritu Santo en lo que conocemos como la segunda etapa de organización de la iglesia. También les dijo Jesús que aquel que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay una gema, un tesoro escondido en los versículos siguientes, y es que dice: estas señales, que algunas señales iban a seguir a los que creyeren, y que estos serían echar fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, también podrían enfrentarse a serpientes, y si bebieran cosa mortífera no iban a verse afectados, y además que si oraban por los enfermos o cuando oraran por los enfermos, estos iban a ser sanados. Si les parece familiar, es porque todos estos escenarios los vimos en el desarrollo de la iglesia de los Hechos. Literalmente los apóstoles echaban fuera demonios. Sabemos, hay muchísimos episodios en los que los discípulos hablaban nuevas lenguas. A Pablo literalmente lo mordió una serpiente y se la sacudió y siguió adelante con su misión. Y por supuesto que hubo sanidad de muchos enfermos durante el desarrollo de la iglesia. Pero ahora, hay algo también que me parece muy importante resaltar. Sigo por acá con el Evangelio de Marcos, y es lo que dice en los últimos versículos. Dice Marcos 19 y 20, versículos 19 y 20 del capítulo 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Vamos a quedarnos con estos versículos que van a ser valiosísimos para nuestro estudio, del estudio de los principios que rigieron la organización, que guiaron la organización de la iglesia del primer siglo. Y vamos a ir con el primero de estos principios. Y es que si bien
desde el Evangelio de Marcos aprendemos lo que Jesús les decía a los discípulos, y era que Él los iba a ayudar. También es cierto que el Espíritu Santo iba a estar con ellos y les iba a revelar las cosas. Entonces, el primero de los principios que vamos a conversar el día de hoy era el principio de comunidad. A ver, todos ellos sabían, los discípulos, no solamente los apóstoles, los discípulos sabían que eran útiles y que eran necesarios y buscaban la unidad. Esto lo vamos a encontrar en varios pasajes. Vamos a comenzar leyendo Hechos 2 del 42 al 47. Déjenme buscar por acá Hechos 2 del 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Impresionante, increíble, hermoso el sentido de comunidad que había en esta etapa de la iglesia y que les llevó a organizarse, porque ellos se reunían, compartían el pan, alababan a Dios y estaban juntos aprendiendo los unos de los otros. Hay otra parte, vamos a seguir viendo más adelante, que este sentido de comunidad les llevaba a atender sus necesidades vamos a estudiarlo hoy desde dos maneras: sus necesidades físicas o materiales, pero también sus necesidades ministeriales, ¿sí? Ministeriales. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37, cuando dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjense que lo dicen de nuevo. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces hablamos de que en este sentido de comunidad se identificaban y se atendían las necesidades materiales que podían tener los miembros de la iglesia. Pero hay algo muy especial, y es que también las necesidades ministeriales. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Entonces los 12, del 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agárrese aquí, fíjese esta respuesta. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces podemos ver que no solamente en este pasaje donde escogieron a los 7 diáconos, donde la multitud estuvo de acuerdo, donde escogieron personas llenas del Espíritu Santo para cumplir con una labor especial, sino que también en otros pasajes del mismo libro de Hechos sabemos que estaba el profeta Ágabo, Felipe el evangelista, habían anfitriones como Cornelio, tirano de la iglesia de Éfeso, las hijas profetisas de Felipe, etc. Muchos casos vemos en la iglesia de los Hechos que hablan de estos roles de estas personas que surgieron para responder a las necesidades imperantes que habían en la iglesia, reconociendo que tenían el don de Dios, que el Espíritu Santo estaba con ellos, que podían aportar al ministerio, que había algo que ellos podían hacer dentro de su comunidad. No solamente dando lo que tenían, sino también dando lo que el Señor mismo les había puesto en su corazón,
dando de esos dones espirituales que tenían para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vemos que el primer principio que lideraba, que permitía la organización de la iglesia, de esta iglesia, era el principio de la comunidad. El segundo principio, y que créanme que yo creo que este fue el que a mí me impactó muchísimo, era el principio de conocimiento de que el poder era de Dios. Ellos conocían que el poder era de Dios y el llamado era para todos. Este principio entonces versa, sabían que el poder era de Dios y el llamado era para todos. Si bien todos tenemos una comisión dada por el Espíritu Santo, confirmada por los dones que Él nos pone, que nos da por su gracia, podemos ver que existe una correlación especial y específica en lo que dice Jesús en Marcos 16, lo que leímos al principio, sobre aquellas personas que creerían en Él. Dice lo siguiente, el libro de Marcos 16. Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será condenado. Pero dice después: y estas señales seguirán a los que creen. No a los apóstoles solamente, no solamente a los 12 discípulos, no solamente a los que lo vieron en persona, no solamente a estas personas. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Y fíjense que la iglesia también entendió esto. Vamos a estudiar vamos a volver a Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice acá: y Esteban, versículos del 8 al 15, disculpen, decía: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, el diácono. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, con E mayúscula, con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Aquí comienza a relatar el martirio, lo que sería el martirio de Esteban. Me llama mucho la atención, dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Si revisamos otro versículo, en otro pasaje que se entiende que la iglesia sabía que el llamado era para todos y que el poder era de Dios, es Hechos 8, del 1 al 4. Fíjense en este contexto. Aquí Saulo de Tarso, no se había convertido, y narra sobre la persecución que Saulo hacía a la iglesia, y dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Escuchen lo que dice este versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No eran los apóstoles, eran todos aquellos que creyeron y que, como lo dijo el Señor Jesucristo, creyeron y eran respaldados por el Señor, y eran milagros y señales los que seguían y constataban que era el poder de Dios, que era el Jesús mismo quien aprobaba su misión. Entonces este es un llamado para los que creen, para usted y para mí que creemos en Jesús. Otro versículo, por cierto, este fue el contexto que les comentaba al principio de la primera campaña evangelística que Pablo impulsó desde su error, desde la maldad, y fíjense todo lo que hemos podido aprender. Hechos 9, y como el evangelio obviamente siguió expandiéndose. Hechos 9, versículos del 20 al 31. Y aquí, si bien en estos dos ejemplos hemos estudiado cómo la iglesia había aprendido que el llamado era para todos, incluyéndonos a todos, tenía que ver conmigo, ahora quiero poner otro ejemplo desde otra perspectiva. El llamado es para todos. Y esto también lo entendió Bernabé cuando en el capítulo 9 del libro de los Hechos dice, capítulo 9, versículo 27:
Cuando llegó a Jerusalén, disculpen, esto está hablando de Pablo, de Saulo en Jerusalén, ya se había convertido, pero dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí Saulo estaba recién convertido y la gente no le creía, le tenía miedo por ser un antiguo perseguidor de la iglesia. Pero fíjense esto, Bernabé también entendía que el llamado era para todos, porque decidió creer en su hermano, porque decidió creerle a Dios el ministerio de restauración y la gracia que salvó la vida de Pablo. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bernabé creyó en lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, y esto es un llamado para nosotros también. Entendamos que el llamado es para todos, es para mí, pero también es para el hermano que tenemos al lado, que pudo haber tenido muchos errores, que pudo haber sido un gran pecador, pero también dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto también era parte de lo que impulsaba la organización y el crecimiento de la iglesia del primer siglo, de la iglesia que veía como muchas personas que conocían y oían hablar de Jesús por primera vez eran radicalmente transformados. Por último, tenemos el tercero de los principios, y es que sabían que el crecimiento venía de Dios. Y es que si leemos Hechos del 6, capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. Hechos 6, del 6 al 7. Dice, versículo 7, disculpen. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nos dice que crecía la palabra del Señor y que muchos creyentes, se multiplicaban los creyentes. Crecía y se multiplicaban los creyentes. Pero vamos a ver qué dice más adelante en Hechos 9, versículos del 20 al 31. Este crecimiento podemos decir que se daba en la primera etapa, que era cuando ya recién habían asignado a los diáconos. Pero en Hechos 9, del 20 al 31, miren, dice lo siguiente, este es el capítulo de la conversión de Saulo. Y dice, justo cuando dice que enviaron a Saulo de nuevo a Tarso, que fue cuando Bernabé intervino por él, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya no solo crecían y se unían más discípulos, sino que eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y por último, esto es parte de la segunda etapa, ahora vamos a la tercera etapa. Hechos 19, versículos del 20 al 22, dice lo siguiente. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En este contexto estábamos hablando de Pablo en Éfeso, cuando muchas personas estaban arrepintiéndose como tal. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y es que también este fue el episodio en el que había un hombre con un espíritu malo que dice, bueno, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Es decir, ya aquí venía un trabajo apostólico en la iglesia en Éfeso como tal, y llegamos al punto en donde, al referirnos al trabajo de la iglesia, ya en el capítulo 19 de Hechos, adelantado ya el trabajo apostólico, evangelístico de todo el cuerpo de Cristo, dice que la iglesia crecía y prevalecía. Saben que la palabra prevalecer viene del latín, que significa también sobresalir. Entonces la iglesia crecía en una primera etapa y se sumaban discípulos. También podemos decir que en la segunda etapa seguía creciendo, se fortalecía y se evidenciaba cada vez más. Mientras pasa el tiempo, porque es así, el Espíritu Santo iba fortaleciéndonos, iba fortaleciendo la iglesia. Pero también llegamos a una etapa donde podíamos decir que la iglesia no solamente crecía,
sino que prevalecía, sobresalía. Y así, mis queridos hermanos, podemos concluir con estos tres principios, que la palabra de Dios, el respaldo de Dios, el crecimiento lo dio Dios definitivamente. Y era lo que sostenía como tal y lo que impulsaba el trabajo de la iglesia completa de Cristo. Era lo que les permitía decir, valió la pena, mis esfuerzos no están siendo en vano. Así que, en resumen, yo creo que esto es para nosotros ahora. El llamado es a que velemos por la comunidad, por nuestra comunidad, materialmente y también ministerialmente. Involucrémonos, que es nuestra decisión, el Espíritu Santo nos ha dado los dones. Segundo, entendamos que el poder de Dios es para todos, que es su poder y nosotros simplemente somos vasos, instrumentos de su gloria. Y tercero, entendamos que nuestro trabajo no es en vano, que el crecimiento lo da Dios, que esa sobrenaturalidad y esa hermosura como tal de la iglesia viene respaldada, viene por nuestro trabajo, pero principalmente por el respaldo y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a todos, espero que esta clase haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente clase de la Escuela de la Visión, donde se dará continuidad y con muchas más clases súper geniales, magníficas, donde podemos aprender muchísimo. Les saluda su maestra servidora Marilena Magrini. Adiós.